Fernanda alzó su copa de vino tinto y sonrió a todos los invitados sentados alrededor de la mesa. Su voz resonó clara y firme mientras miraba directamente a César, ignorando por completo mi presencia. Quiero agradecer públicamente a mi esposo, César, por ser el hombre que siempre ha mantenido nuestra casa, por darnos estabilidad económica sin necesidad de depender de nadie más. Gracias, amor mío, por ser nuestro único sostén y proveedor. Las palabras salieron de su boca como si fueran la verdad más pura del mundo. César sonrió con esa expresión de orgullo masculino que tanto conocía, alzó su copa y brindó con ella. Los demás invitados aplaudieron y murmuraron palabras de felicitación. Renata, mi vecina, me miró de reojo con una expresión extraña, como si hubiera sentido algo en el ambiente que los demás no percibían. Yo permanecí inmóvil en mi silla, con la copa intacta frente a mí. 4 años. 4 años completos pagando sus deudas, sus gastos, su renta, sus tarjetas de crédito. 4 años de transferencias bancarias que salían de mi cuenta cada mes como un reloj, de préstamos que ella me pedía llorando por teléfono, de emergencias que solo yo podía resolver con mi dinero. Y ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía perfectamente. Fernanda continuó hablando, dirigiéndose ahora a los invitados con esa sonrisa perfecta que había aprendido a fingir desde que era una niña pequeña. César ha trabajado tan duro para darnos todo lo que tenemos. Esta casa, nuestro carro nuevo, las vacaciones del año pasado en la playa, todo gracias a su esfuerzo y dedicación. Mentira tras mentira. Cada palabra era como una bofetada silenciosa que solo yo podía sentir en la piel. Los demás seguían aplaudiendo, ajenos completamente a la farsa que se desarrollaba frente a sus ojos inocentes. César asintió con modestia fingida, como si realmente fuera el héroe de esta historia completamente inventada por mi propia hija. Nunca hemos necesitado ayuda de nadie, añadió Fernanda, y esta vez sus ojos se posaron brevemente en mí con una mirada que conocía demasiado bien. Somos una familia autosuficiente, completamente independiente. César se ha encargado personalmente de que nunca nos falte absolutamente nada en casa. El aire se volvió espeso alrededor de la mesa del comedor. Sentí como mi respiración se hacía más lenta, más profunda, más controlada. No era rabia lo que crecía dentro de mi pecho. Era algo mucho más poderoso y peligroso, la claridad absoluta de una mujer que acababa de despertar después de 4 largos años de sueño profundo. Renata volvió a mirarme, esta vez con preocupación evidente pintada en su rostro arrugado. Ella sabía algo importante. Había sido testigo silenciosa de algunas de mis salidas urgentes al banco a primera hora de la mañana, de mis llamadas telefónicas desesperadas a altas horas de la madrugada, de mi rostro cansado y envejecido después de resolver una crisis económica tras otra durante todos estos años. Pero Renata no dijo nada en voz alta. Solo me observó en silencio mientras yo procesaba internamente cada una de las mentiras descaradas que salían de la boca de mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor y sacrificio. César se levantó lentamente de su silla y rodeó la mesa para abrazar a Fernanda con teatralidad exagerada. Gracias, mi amor, por reconocer públicamente mi trabajo duro. Todo lo que hago en la vida es por ti y por nuestra hermosa familia. La besó en la frente mientras los invitados suspiraban con ternura ante la escena romántica que presenciaban. Yo seguía sin moverme ni un centímetro de mi posición. Mi teléfono celular descansaba silenciosamente en mi bolso de cuero, justo al lado de mi silla. Dentro de ese pequeño aparato estaban almacenadas todas las pruebas irrefutables. Los comprobantes digitales de transferencia bancaria, los recibos escaneados de pago, las capturas de pantalla de conversaciones donde ella me suplicaba ayuda económica con lágrimas en los ojos. 4 años completos de evidencia sólida que demostraban sin lugar a dudas que cada palabra que acababa de pronunciar frente a todos estos testigos era una mentira calculada, fría y deliberada. Fernanda regresó elegantemente a su asiento y continuó la conversación social como si nada extraordinario hubiera pasado en los últimos minutos. Habló animadamente de los planes ambiciosos que tenían César y ella para remodelar completamente la casa el próximo año, del viaje romántico que estaban planeando cuidadosamente para fin de año, de lo profundamente orgullosa que se sentía de tener un esposo tan responsable, trabajador y exitoso en los negocios. Los invitados le seguían la corriente con entusiasmo, haciendo preguntas curiosas sobre sus proyectos futuros, elogiando sinceramente la estabilidad envidiable de su matrimonio, felicitándola por haber encontrado un hombre tan dedicado y confiable en estos tiempos difíciles. Nadie en esa mesa notó mi silencio sepulcral.
Nadie percibió la tormenta devastadora que se estaba gestando justo frente a sus narices distraídas. Cuando finalmente decidí romper mi mutismo, mi voz salió extrañamente tranquila y perfectamente controlada. «Qué hermoso brindis acabas de hacer, Fernanda. Realmente muy emotivo y conmovedor». Tomé un sorbo pequeño y deliberado de mi vino tinto y la miré directamente a los ojos sin pestañear. Me alegra profundamente saber que nunca ha necesitado ayuda económica de absolutamente nadie. Algo imperceptible cambió en su expresión facial. Por una fracción microscópica de segundo, vi un destello inconfundible de nerviosismo puro cruzar su rostro maquillado. Pero se recuperó rápidamente como siempre hacía y me regaló esa misma sonrisa falsa de toda la vida. «Así es exactamente, mamá. Somos muy afortunados de tener a César como proveedor». La cena continuó desenvolviendo con aparente normalidad durante las siguientes 2 horas. Los platos gourmet se fueron sirviendo uno tras otro, las conversaciones triviales fluyeron naturalmente, las risas artificiales llenaron completamente el comedor elegante. Pero yo ya no estaba realmente presente en esa mesa familiar. Mi mente había viajado a un lugar completamente diferente, a un espacio mental donde las decisiones trascendentales se toman con frialdad quirúrgica y precisión matemática. Esa misma noche, cuando finalmente regresé sola a mi casa vacía, saqué mi teléfono celular y abrí cuidadosamente la aplicación bancaria que conocía de memoria. 4 años interminables de pagos automáticos programados, de transferencias mensuales puntuales, de ayudas de emergencia desesperadas aparecían ordenadas cronológicamente en la pantalla iluminada como un registro detallado de mi propia estupidez maternal. Con movimientos lentos, deliberados y completamente conscientes, comencé a desmantelar sistemáticamente toda la estructura financiera que había mantenido a flote la mentira de mi hija durante tanto tiempo. La renta mensual de su departamento lujoso, cancelada para siempre. El pago automático de su tarjeta de crédito dorada, bloqueado permanentemente. La mensualidad completa de su carro nuevo, suspendida sin previo aviso. Su seguro médico privado y costoso, dado de baja inmediatamente. El dinero semanal para sus gastos personales, cortado de raíz. La cuenta de ahorros que alimentaba religiosamente para sus emergencias, cerrada definitivamente. Fernanda había querido fingir públicamente que no necesitaba de nadie para vivir. Muy pronto iba a descubrir en carne propia que se sentía vivir realmente sin la ayuda económica de absolutamente nadie. Mi teléfono celular quedó completamente en silencio sobre la mesa de noche. Mañana por la mañana comenzaría a sonar desesperadamente, pero esta vez yo no estaría disponible para rescatarla de su propia mentira. Esa noche dormí mucho mejor de lo que había dormido en 4 años completos de insomnio y preocupación. Todo comenzó hace 4 años y medio, en una tarde lluviosa de octubre. Fernanda llegó a mi casa con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos temblando como hojas secas al viento. Se sentó en mi sofá de la sala, el mismo donde había llorado tantas veces durante su infancia, y me contó entre sollozos que César había perdido su trabajo en la empresa constructora. «Mamá, no sabemos qué vamos a hacer. Tenemos deudas acumuladas, la renta se vence en una semana y César está desesperado. Dice que se siente como un fracasado, que no puede mantener a su familia». Sus palabras salían entrecortadas, mezcladas con lágrimas genuinas que mojaban mis cojines bordados. Yo la abracé como había hecho miles de veces antes, sintiendo en mis brazos el peso de sus preocupaciones. «Tranquila, mijita. Todo se va a solucionar. Dime cuánto necesitas para salir del apuro». Sin dudarlo ni un segundo, saqué mi chequera y escribí la cantidad exacta que me había pedido, $2.500 para cubrir la renta y los gastos más urgentes. César llegó esa misma noche a mi casa, con su orgullo masculino arrastrándose por el suelo. Se disculpó una y otra vez. Me prometió que era solo algo temporal, que en cuanto encontrara trabajo me devolvería hasta el último centavo con intereses. «Doña Lucinda, usted sabe que yo siempre he trabajado duro. Esto es solo una mala racha, se lo juro por mi madre». Le creí completamente. ¿Cómo no iba a creerle a mi yerno, al padre de mis nietos que aún no llegaban, al hombre que había elegido mi hija para compartir su vida? Durante los primeros meses, César me mandaba mensajes de texto cada semana, actualizándome sobre sus entrevistas de trabajo, agradeciéndome por la ayuda, prometiéndome que pronto todo volvería a la normalidad. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses comenzaron a alargarse peligrosamente. Cada vez que preguntaba por el progreso de su búsqueda laboral,
Las excusas se volvían más elaboradas, más complejas. El mercado está muy difícil, doña Lucinda. Los empleadores prefieren gente más joven. Pero ya tengo varias entrevistas programadas para la próxima semana. Fernanda se convirtió en la intermediaria constante entre César y yo. Era ella quien me llamaba cuando necesitaban dinero para los medicamentos, para reparar el carro, para pagar las tarjetas de crédito que se habían acumulado durante los meses difíciles. Mamá, César está muy deprimido. Dice que se va a volver loco si no puede contribuir pronto a los gastos de la casa. Al principio, las cantidades eran razonables, justificadas, temporales. $500 aquí, 800 allá, $1000 para una emergencia médica. Yo tenía mis ahorros de toda una vida de trabajo, mi pensión modesta pero estable, mi casa propia que me daba tranquilidad económica. Ayudar a mi hija en momentos difíciles me parecía lo más natural del mundo. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, las peticiones se volvieron más frecuentes y las cantidades más grandes. Fernanda había desarrollado una técnica perfecta para pedirme dinero. Llegaba a mi casa luciendo preocupada pero no desesperada, me contaba sobre alguna situación complicada que habían enfrentado César y ella, y terminaba diciendo que odiaba tener que pedirme ayuda pero que no tenían a quien más recurrir. Mamá, sabes que jamás te pediríamos dinero si tuviéramos otra opción. César trabaja todo el día buscando empleo, hace trabajos de medio tiempo cuando puede, pero simplemente no alcanza para todos los gastos que tenemos acumulados. Te prometo que cuando las cosas mejoren, te vamos a devolver todo. Y yo seguía ayudando, porque ¿qué otra cosa podía hacer una madre? Veía a mi hija preocupada, a mi yerno aparentemente esforzándose por salir adelante, y mi instinto maternal me empujaba a resolver sus problemas con mi dinero. Gradualmente, sin darme cuenta de lo que estaba sucediendo, me convertí en su sostén económico principal. Los pagos se sistematizaron de manera tan sutil que apenas me di cuenta del proceso. Primero fue solo la renta mensual, mientras César encuentra un trabajo estable. Después se añadió el pago del carro, porque César lo necesita para ir a las entrevistas de trabajo. Luego vinieron las tarjetas de crédito, que habían usado solo para emergencias durante la crisis. Finalmente, casi sin darme cuenta, yo estaba cubriendo prácticamente todos sus gastos mensuales. Fernanda había desarrollado un sistema perfecto de manipulación emocional. Nunca me pedía el dinero directamente como si fuera mi obligación. Siempre llegaba con historias dramáticas, con lágrimas genuinas o fabricadas, con culpa y gratitud mezcladas en proporciones exactas. Mamá, me da tanta pena tener que molestarte otra vez, pero no sabemos a quién más acudir. Tú eres la única persona en quien confiamos completamente. Durante el segundo año, comencé a notar pequeñas inconsistencias en sus historias. César supuestamente estaba buscando trabajo todos los días, pero cuando yo llamaba a su casa a diferentes horas, siempre estaba allí, disponible para contestar el teléfono. Fernanda me decía que estaban viviendo de manera muy austera, pero cada vez que visitaba su casa, encontraba cosas nuevas. Un televisor más grande, ropa cara en su closet, botellas de vino que costaban más de lo que yo gastaba en una semana de alimentación. Cuando les preguntaba sobre estas contradicciones, siempre tenían explicaciones lógicas y convincentes. El televisor había sido un regalo de los padres de César. La ropa la había comprado Fernanda en liquidaciones increíbles. El vino se lo habían regalado unos amigos que sabían por lo que estaban pasando. Yo quería creerles, necesitaba creerles, porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Durante el tercer año, mis propios gastos personales comenzaron a reducirse significativamente. Dejé de comprar ropa nueva, cancelé mis suscripciones a revistas, comencé a comprar marcas más baratas en el supermercado. Mi pensión se iba casi completa cada mes para mantener a flote la vida de lujo que Fernanda y César habían construido con mi dinero, mientras ellos me contaban historias sobre su situación económica desesperante. Renata, mi vecina de toda la vida, comenzó a hacer comentarios sutiles sobre mi apariencia cada vez más descuidada, sobre mi ropa repetida, sobre mi manera de contar centavos en el supermercado. Lucinda, ¿estás bien? Te veo diferente últimamente, como preocupada por algo. Pero yo no podía contarle la verdad, porque admitir lo que estaba pasando significaba reconocer que tal vez estaba siendo utilizada por mi propia hija. Las llamadas telefónicas de Fernanda se volvieron predecibles como el amanecer. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi estómago se contraía porque sabía que probablemente era otra emergencia,
otra crisis, otra cantidad de dinero que necesitaban urgentemente para resolver algún problema inesperado. Y yo siempre decía que sí, porque negarme habría significado verlo sufrir, y eso era algo que mi corazón de madre no podía soportar. Pero en el fondo, muy en el fondo de mi alma, una pequeña semilla de duda había comenzado a germinar. Una voz casi imperceptible me susurraba preguntas incómodas durante las noches de insomnio. ¿Realmente estaban haciendo todo lo posible por ser independientes? ¿O se habían acostumbrado demasiado cómodamente a vivir de mi dinero? ¿Cuándo exactamente había dejado de ser una ayuda temporal para convertirse en una dependencia permanente? Esas preguntas me aterrorizaban, porque si las respuestas eran las que temía, significaba que los últimos 4 años de mi vida habían sido una mentira cuidadosamente construida por las 2 personas que más amaba en el mundo. La primera grieta en su fachada perfecta apareció un martes por la mañana, cuando decidí hacerles una visita sorpresa con el pretexto de llevarles unos tamales que había preparado el día anterior. Toqué el timbre de su casa varias veces, pero nadie respondió. Sus carros estaban estacionados afuera, así que sabía que se encontraban en casa. Usé la llave de emergencia que Fernanda me había dado años atrás, pensando que tal vez habían salido caminando al mercado cercano. Pero lo que encontré al abrir la puerta me dejó completamente helada en el umbral. César estaba recostado cómodamente en el sofá de la sala, viendo televisión en pantalla grande, con una cerveza fría en la mano y los pies descalzos sobre la mesa de centro. No estaba vestido para ir a buscar trabajo. No tenía el aspecto de un hombre desesperado por encontrar empleo. Llevaba puesta una camiseta deportiva nueva, shorts caros y una expresión de completa relajación en el rostro. Al verme entrar, se sobresaltó tanto que derramó la cerveza sobre sus piernas. Doña Lucinda. No la escuché llegar. Fernanda salió a hacer unas compras rápidas al centro comercial. Se levantó apresuradamente, tratando de limpiar el desastre de cerveza mientras inventaba una explicación improvisada. Yo estaba aquí viendo las noticias, esperando una llamada importante de trabajo que debería llegar en cualquier momento. Pero sus palabras sonaban vacías, ensayadas, desesperadas. La televisión estaba sintonizada en un programa de deportes, no en noticias. La mesa de centro estaba llena de envases de comida rápida vacíos, revistas de entretenimiento y videojuegos. No había ni un solo periódico con ofertas de empleo, ni una computadora abierta con páginas de búsqueda laboral, ni siquiera un teléfono cerca para recibir esa supuesta llamada importante. No te preocupes, César. Solo vine a traerles estos tamales. Le entregué el recipiente de comida, observando cuidadosamente su comportamiento. Sus manos temblaban ligeramente mientras recibía el regalo, y evitaba hacer contacto visual directo conmigo. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? Fernanda me comentó que tenías varias entrevistas programadas esta semana. Su rostro se enrojeció visiblemente. Sí, exactamente. Tengo una entrevista muy importante mañana por la mañana en una empresa de construcción nueva que está contratando mucho personal. El gerente me dijo que tengo muy buenas posibilidades de conseguir el puesto. Las mentiras salían de su boca con la fluidez de alguien que había tenido mucha práctica inventando excusas. Pero yo ya había comenzado a notar los detalles que antes pasaba por alto. La casa estaba impecablemente limpia, demasiado limpia para ser el hogar de 2 personas que supuestamente pasaban todo el día buscando trabajo desesperadamente. Los muebles eran nuevos, más nuevos de lo que recordaba de mi última visita. En la cocina pude ver bolsas de supermercado premium llenas de productos caros, marcas que yo ya no podía permitirme comprar desde que había comenzado a ayudarlos económicamente. Esa tarde, cuando Fernanda me llamó para agradecerme por los tamales, decidí hacer algunas preguntas directas que había estado evitando durante meses. Mijita, ¿cómo está César con su búsqueda de trabajo? Cuando lo vi hoy se veía muy relajado, no parecía estresado como me habías contado. Hubo una pausa demasiado larga antes de que Fernanda respondiera. Ay, mamá, es que César está tratando de mantener una actitud positiva para no deprimirse. Pero por dentro está muy preocupado, créeme. Anoche se quedó despierto hasta muy tarde enviando currículums por internet y llamando a contactos. Otra mentira. Yo había estado en su casa hasta las 8 de la noche, y César había pasado toda la tarde viendo deportes en televisión, comiendo botanas caras y jugando videojuegos en su consola nueva. No había visto ni un solo currículum, ni una computadora encendida, ni evidencia alguna de búsqueda laboral. Al día siguiente, decidí hacer un experimento.
Le dije a Fernanda que necesitaba que César me ayudara a mover algunos muebles pesados en mi casa, exactamente a la hora en que supuestamente tenía su entrevista de trabajo tan importante. Por supuesto, mamá, César estará encantado de ayudarte. ¿A qué hora necesitas que vaya? No hubo ni una sola mención de la entrevista. No hubo conflicto de horarios. No hubo excusas sobre compromisos laborales previos. César llegó puntualmente a mi casa, vestido casualmente, sin ninguna prisa ni preocupación por perder una oportunidad de empleo que supuestamente era crucial para su futuro. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar atención obsesiva a todos los detalles de sus vidas que antes había ignorado deliberadamente. Fernanda siempre tenía manicure fresco y costoso. César usaba ropa deportiva de marcas premium que costaban más de lo que yo gastaba en un mes completo. Su refrigerador siempre estaba lleno de comida cara, vinos importados y productos gourmet que yo había dejado de comprar para poder ayudarlos económicamente. Un sábado por la mañana, mientras caminaba por el centro comercial, los vi saliendo de una tienda de electrónicos cargando bolsas grandes con compras evidentemente costosas. Se veían felices, relajados, como una pareja próspera que acababa de darse el lujo de comprar cosas nuevas para su hogar. No como dos personas que supuestamente vivían en crisis económica y dependían de la caridad de una anciana para sobrevivir. Me escondí detrás de una columna para observarlos sin ser vista. Fernanda llevaba un vestido nuevo que reconocí de los escaparates más caros del centro comercial. César cargaba una bolsa que claramente contenía algún aparato electrónico grande y costoso. Entraron a un restaurante elegante, no al tipo de lugar donde comerían personas que genuinamente estuvieran pasando por dificultades económicas. Esa noche, cuando llegué a mi casa, me senté en mi cocina silenciosa y comencé a sumar mentalmente todo el dinero que había dado a Fernanda y César durante los últimos 4 años. La cifra era aterradora. Más de $50,000 de mis ahorros de toda una vida se habían evaporado para mantener un estilo de vida que ellos no podían costear por sí mismos. Pero lo más doloroso no era la cantidad de dinero perdido. Era la realización gradual de que mi propia hija había estado mintiéndome deliberadamente durante años, construyendo una fachada elaborada de necesidad y desesperación para continuar extrayendo dinero de mis recursos limitados. Cada lágrima que había derramado pidiendo ayuda, cada historia dramática sobre su situación desesperante, cada promesa de independencia futura había sido una actuación cuidadosamente diseñada para manipular mis sentimientos maternales. La siguiente vez que Fernanda me llamó pidiendo dinero para una supuesta emergencia médica, decidí pedirle los documentos del hospital, los recibos médicos, alguna evidencia tangible de la crisis que describía con tanto dramatismo. «Mamá, ¿no confías en mí? ¿Por qué necesitas ver papeles? Sabes que jamás te mentiría sobre algo tan serio». Su indignación me confirmó lo que ya sospechaba. No había emergencia médica. No había crisis inesperada. Solo había una hija que había descubierto que podía vivir cómodamente del dinero de su madre sin trabajar, sin esforzarse, sin sentir culpa ni responsabilidad por el sacrificio que eso implicaba para mí. Esa noche, por primera vez en 4 años, cuando Fernanda me pidió dinero, le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Su reacción fue inmediata y reveladora: irritación apenas disimulada, presión emocional, amenazas sutiles sobre las consecuencias terribles que enfrentarían si yo no los ayudaba inmediatamente. La máscara finalmente había comenzado a resquebrajarse, y lo que había detrás era mucho más feo de lo que había estado preparada para descubrir. Esa misma noche, después de la conversación tensa con Fernanda, me quedé despierta hasta el amanecer tomando la decisión más difícil de mi vida. No iba a confrontarla directamente. No iba a crear un escándalo familiar que me convertiría en la villana de la historia. En lugar de eso, iba a hacer algo que ella jamás esperaría de su madre sumisa y manipulable. Iba a documentar todo. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, caminé hasta la oficina de mi banco y solicité los estados de cuenta detallados de los últimos 4 años. La empleada, una joven amable que me conocía desde hace tiempo, me preguntó si había algún problema con mi cuenta. Solo necesito revisar algunos movimientos, mijita. Asuntos familiares. La palabra familiares me supo amarga en la boca. Cuando regresé a mi casa con la pila de documentos bancarios, extendí todo sobre la mesa del comedor y comencé a hacer lo que debería haber hecho años atrás: contar exactamente cuánto dinero había salido de mi cuenta hacia la vida de lujo de Fernanda y César. Cada transferencia, cada cheque, cada pago tenía fecha, hora y cantidad exacta. Los números no mentían como las personas.
$52.435 en 4 años y 2 meses. Mi pensión mensual era de $1.200. Había estado dándoles más del 70% de mis ingresos todos los meses, viviendo con apenas $300 para mis propios gastos, sacrificando mi propia comodidad para mantener una mentira que solo beneficiaba a 2 adultos perfectamente capaces de trabajar. Esa tarde, hice algo que jamás había hecho en mi vida: contraté los servicios de un detective privado. Me sentía ridícula explicándole a un extraño que necesitaba investigar a mi propia hija, pero las palabras salieron de mi boca con una determinación que no sabía que poseía. Quiero saber exactamente qué hacen durante el día, dónde van, qué compran, con quién se relacionan. Necesito evidencia de cómo viven realmente. El detective, un hombre de mediana edad con expresión comprensiva, no pareció sorprendido por mi solicitud. Señora López, desafortunadamente recibo muchos casos como el suyo. Familiares que sospechan que están siendo manipulados económicamente por sus propios seres queridos. Le aseguro que manejaremos esto con completa discreción. Durante los siguientes 15 días, mantuve mi rutina normal con Fernanda y César. Cuando me llamaban pidiendo dinero, inventaba excusas sobre problemas temporales con mi cuenta bancaria, demoras en el depósito de mi pensión, gastos médicos inesperados. Por primera vez en años, escuché irritación genuina en la voz de mi hija cuando mis excusas se alargaban más de lo usual. Mamá, realmente necesitamos que resuelvas tu situación bancaria pronto. Tenemos compromisos que cumplir y no podemos seguir esperando indefinidamente. La máscara de gratitud y humildad había desaparecido completamente, reemplazada por una actitud demandante que me hizo ver con claridad cristalina la dinámica real de nuestra relación. El detective me entregó su informe un miércoles por la tarde, junto con fotografías, videos y documentos que cambiaron para siempre mi percepción de la realidad. César no había buscado trabajo ni un solo día durante los últimos 4 meses. Pasaba las mañanas en un gimnasio caro, las tardes en bares deportivos con sus amigos, y las noches jugando póker en un casino local. Fernanda tampoco trabajaba, pero había desarrollado una rutina elaborada de actividades de lujo, spas semanales, almuerzos costosos con amigas, compras en tiendas departamentales, clases de yoga premium. Los videos la mostraban gastando dinero con la desenvoltura de alguien que jamás había trabajado un día en su vida para conseguirlo. Pero lo más devastador fueron las grabaciones de audio que el detective había conseguido mediante micrófonos direccionales. En una conversación entre Fernanda y César, registrada mientras almorzaban en un restaurante elegante, pude escuchar con mis propios oídos cómo hablaban de mí. Mi madre es tan predecible. Solo tengo que llorar un poco y contar una historia triste, y siempre abre su cartera. La risa de Fernanda me atravesó el corazón como un puñal helado. Honestamente, creo que le gusta sentirse necesaria. Si dejáramos de pedirle dinero, probablemente se sentiría inútil. César respondió con una carcajada cruel. Tu mamá siempre ha sido demasiado ingenua. Podríamos estar pidiendo dinero para comprar drogas y ella encontraría la manera de justificarlo como una emergencia médica. Sus palabras me hicieron comprender que ambos me veían como una fuente inagotable de recursos, no como una persona con sentimientos y necesidades propias. Esa noche, después de escuchar las grabaciones una segunda vez para asegurarme de que no había malentendido nada, comencé a planear mi estrategia con la frialdad de un general preparando una batalla. No iba a ser una confrontación emocional donde ellos pudieran manipularme con lágrimas y promesas falsas. Iba a ser una operación quirúrgica, precisa y definitiva. Primero, abrí una cuenta bancaria nueva en una institución diferente, donde transferí todos mis ahorros restantes. Segundo, cancelé todas las autorizaciones que había dado a Fernanda para acceder a información sobre mis finanzas. Tercero, cambié todas mis contraseñas bancarias y eliminé su nombre de cualquier documento que le diera acceso a mis recursos. Después comencé a documentar obsesivamente cada interacción que tenía con ellos. Grabé discretamente nuestras conversaciones telefónicas usando una aplicación que había descargado en mi celular. Fotografié cada mensaje de texto donde me pedían dinero. Guardé capturas de pantalla de todas las transferencias que había hecho durante años. La 4ª semana de mi investigación privada, Fernanda llegó a mi casa en estado de pánico aparente. Había desarrollado una nueva emergencia. César supuestamente había tenido un accidente menor en el trabajo temporal que acababa de conseguir, y necesitaban dinero urgente para gastos médicos que el seguro no cubría completamente. Esta vez,
En lugar de abrir mi chequera inmediatamente, la miré directamente a los ojos y le dije algo que jamás le había dicho antes. Fernanda, necesito ver los documentos del hospital, la factura médica, alguna evidencia de este accidente antes de poder ayudarlos. Su reacción fue exactamente lo que había esperado: indignación, manipulación emocional, acusaciones de desconfianza maternal. Mamá, no puedo creer que me estés pidiendo pruebas como si fuera una extraña. Soy tu hija. ¿Cuándo te he mentido sobre algo tan serio? Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos con una facilidad que me hizo preguntarme cuántas veces había usado esa misma técnica para obtener lo que quería de mí. Pero esta vez, su actuación no funcionó. Fernanda, si realmente hay una emergencia médica, no debería ser difícil conseguir los documentos que justifiquen la ayuda que me estás pidiendo. Cualquier hospital proporciona recibos y facturas detalladas. Mi voz salió más firme de lo que me había escuchado hablar en años. Se fue de mi casa esa tarde sin el dinero, pero con una expresión en el rostro que jamás había visto antes. La máscara de hija necesitada había desaparecido por completo, reemplazada por la cara real de una mujer adulta que acababa de darse cuenta de que su fuente de ingresos fácil estaba comenzando a secarse. Esa noche recibí 5 llamadas telefónicas de César, cada una más agresiva que la anterior. En la última, su tono ya no era el del yerno respetuoso y agradecido que conocía. Doña Lucinda, no entiendo qué le está pasando últimamente. Fernanda está muy herida por la manera en que la trató hoy. Nosotros siempre hemos sido honestos con usted. Colgué el teléfono sin responder y supe que había cruzado un punto de no retorno. La guerra silenciosa había comenzado, y por primera vez en 4 años, yo tenía la ventaja estratégica de saber exactamente contra quién estaba luchando. Los siguientes 2 meses fueron los más estratégicos de mi vida. Cada día me despertaba con un propósito que había estado ausente durante años: recuperar mi dignidad y exponer la verdad de la manera más devastadora posible. Pero no iba a ser una venganza impulsiva. Iba a ser una revelación cuidadosamente orquestada que los dejaría sin escape ni excusas. Mi primer paso fue crear un archivo digital completo con todas las evidencias que había recopilado. Escaneé cada recibo bancario, cada transferencia, cada conversación grabada donde me pedían dinero con mentiras elaboradas. Organicé todo cronológicamente, creando una línea de tiempo perfecta que mostraba la evolución de su manipulación durante 4 años completos. Renata, mi vecina de confianza, se convirtió en mi aliada inesperada cuando finalmente decidí contarle la verdad. Lucinda, yo sabía que algo extraño estaba pasando. Te veía cada vez más delgada, más preocupada, usando la misma ropa por meses, mientras tu hija aparecía en el barrio con carros nuevos y ropa cara. Sus palabras me confirmaron que mi situación había sido evidente para ojos externos durante mucho tiempo. Le mostré algunas de las evidencias que había recopilado, y su reacción fue de indignación pura. Esta niña te ha estado robando durante años. Lucinda, esto no es ayuda familiar, esto es abuso económico descarado. Tienes que hacer algo para detenerla antes de que te deje en la ruina completa. Juntas desarrollamos un plan que era tan simple como brillante. El cumpleaños número 70 de mi difunto esposo se acercaba, una fecha que Fernanda conocía perfectamente porque habíamos celebrado esa ocasión especial todos los años desde su muerte. Le iba a proponer organizar una cena familiar para honrar su memoria, invitando a todos los parientes y amigos cercanos que habían conocido la dinámica de nuestra familia durante décadas. Cuando llamé a Fernanda para proponerle la idea, su entusiasmo fue inmediato y revelador. ¡Qué hermosa idea, mamá! Papá habría querido que celebráramos su vida rodeados de todas las personas que lo querían. César y yo podemos ayudarte a organizar todo. ¿Vas a cocinar tú, o prefieres que contratemos un servicio de catering? La pregunta sobre el catering me confirmó que había perdido completamente la noción de mi situación económica real. Después de darles más de $50,000, ella asumía que todavía tenía recursos ilimitados para pagar servicios costosos. Voy a cocinar yo misma, mijita. Sabes que me gusta preparar la comida con mis propias manos cuando se trata de ocasiones especiales. Durante las siguientes 3 semanas, me dediqué a perfeccionar cada detalle de la velada que cambiaría nuestras vidas para siempre. Invité personalmente a mis hermanas, mis cuñados, mis primos cercanos, los vecinos de toda la vida, los amigos del trabajo de mi difunto esposo. 23 personas que conocían a nuestra familia desde hace décadas y que habían sido testigos de mi reputación como madre generosa y trabajadora.
Contraté discretamente a un técnico en audio para instalar un sistema de sonido profesional en mi casa, con el pretexto de querer que la música de fondo se escuchara perfectamente en toda la casa durante la celebración. Pero el verdadero propósito era tener micrófonos estratégicamente ubicados para capturar cada palabra que se dijera esa noche. También preparé copias impresas de los documentos más contundentes, las transferencias bancarias más grandes, las grabaciones transcritas donde César y Fernanda se burlaban de mi ingenuidad, las fotografías del detective mostrándolos gastando mi dinero en lujos mientras me contaban historias de pobreza desesperante. Una semana antes de la cena, Fernanda me visitó para discutir los detalles finales del evento. Su comportamiento había cambiado sutilmente desde nuestro último enfrentamiento por las pruebas médicas. Ya no me pedía dinero directamente, pero hacía comentarios indirectos sobre sus dificultades económicas, esperando que yo ofreciera ayuda voluntariamente. Mamá, César está muy emocionado por la cena en honor al abuelo. Dice que va a ser una oportunidad perfecta para que todos vean lo unida que somos como familia, a pesar de todas las dificultades que hemos enfrentado juntos. Sus palabras tenían un doble significado que yo ya había aprendido a decodificar. Sí, mijita, va a ser una noche muy especial. Estoy segura de que todos van a recordar esta cena durante mucho tiempo. Mi respuesta también tenía un significado oculto que ella no podía ni imaginar. 3 días antes del evento, llamé individualmente a cada invitado para confirmar su asistencia y plantarles discretamente algunas semillas de curiosidad. Estoy muy emocionada de que vengan. Creo que va a ser una noche llena de sorpresas y revelaciones importantes sobre nuestra familia. No dije nada específico, pero logré que todos llegaran con expectativas elevadas sobre algo significativo que iba a suceder. El día anterior a la cena, mientras preparaba la comida en mi cocina, recibí una llamada inesperada de César. Doña Lucinda, Fernanda y yo hemos estado hablando, y queríamos aprovechar la cena de mañana para hacer un anuncio especial a toda la familia. Su voz sonaba extrañamente confiada, como si tuviera una carta secreta bajo la manga. ¿Qué tipo de anuncio, César? Pregunté con genuina curiosidad, preguntándome qué nueva mentira habían preparado para la ocasión. Bueno, no quiero arruinar la sorpresa, pero digamos que finalmente tenemos buenas noticias que compartir sobre nuestra situación económica. César consiguió un trabajo excelente con un salario muy bueno, y queremos agradecerle públicamente por toda la ayuda que nos ha dado durante estos años difíciles. La ironía me golpeó como un rayo. Ellos también habían planeado usar la cena para hacer una presentación pública, probablemente para establecer una narrativa donde aparecieran como hijos agradecidos que finalmente habían superado sus dificultades gracias al apoyo incondicional de su madre generosa. Era la mentira perfecta para cerrar el ciclo y justificar retrospectivamente todos los años de manipulación económica. ¡Qué maravilloso, César! Me alegra mucho saber que las cosas finalmente están mejorando para ustedes. Colgué el teléfono con una sonrisa que hacía años no sentía. Ellos habían caído directamente en mi trampa sin siquiera darse cuenta. Esa noche, mientras revisaba por última vez todos los documentos y evidencias que había preparado para la gran revelación, me di cuenta de que había experimentado una transformación completa durante estos meses de preparación. Ya no era la madre sumisa y manipulable que había sido durante 4 años. Me había convertido en una mujer con un propósito, con un plan, con la determinación férrea de recuperar mi dignidad sin importar las consecuencias. Mañana por la noche, 23 personas iban a ser testigos de la verdad más cruda sobre la dinámica de nuestra familia. Fernanda y César iban a descubrir que habían subestimado completamente a la mujer mayor que habían estado explotando durante años. Y yo finalmente iba a pronunciar las palabras que había estado ensayando en secreto durante semanas. La última actuación de mi vida como madre sacrificada estaba a punto de comenzar, pero esta vez, yo era quien controlaba el guión. El día de la cena llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar lo que estaba por venir. Me levanté a las 5 de la mañana, no por nerviosismo, sino por una energía extraña que había estado creciendo dentro de mí durante semanas. Era como si cada célula de mi cuerpo supiera que este día marcaría el final de una era y el comienzo de algo completamente nuevo. Pasé la mañana cocinando los platillos favoritos de mi difunto esposo: mole poblano, arroz con pollo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, y su postre preferido, 3 leches. Cada movimiento en la cocina tenía un propósito ritual, como si estuviera preparando no solo una cena, sino una ceremonia de cierre y renacimiento. A las 3 de la tarde, Renata llegó para ayudarme con los últimos preparativos.
Había insistido en contribuir con flores frescas y velas especiales para decorar la mesa. Lucinda, tienes una serenidad que no te había visto en años. Es como si hubieras encontrado una paz interior que pensé que habías perdido para siempre. Sus palabras me confirmaron lo que yo misma había estado sintiendo. Durante 4 años había caminado como sonámbula, cargando el peso de una relación tóxica que me había drenado emocional y económicamente. Pero en estos últimos meses de preparación, había recuperado algo esencial, mi propio poder personal. A las 5 en punto, comenzaron a llegar los primeros invitados. Mis hermanas Rosa y Carmen llegaron juntas, cargando regalos simbólicos en memoria de mi esposo. Después vinieron mis cuñados, mis primos, los vecinos de toda la vida, los amigos del trabajo. Cada persona que entraba a mi casa traía consigo décadas de historia familiar compartida. César y Fernanda fueron los últimos en llegar, exactamente a las 6:30. Llegaron vestidos como si fueran a una gala de alta sociedad, él con un traje nuevo que reconocí de las tiendas más caras del centro comercial, ella con un vestido de diseñador que costaba más de lo que yo gastaba en ropa durante un año completo. Su apariencia contrastaba dramáticamente con mi ropa sencilla y la decoración modesta de mi casa. Mamá, la casa se ve hermosa. Fernanda me abrazó con esa efusividad exagerada que había perfeccionado para las ocasiones públicas. César y yo estamos tan emocionados de estar aquí. Esta va a ser una noche muy especial para toda la familia. Sus palabras tenían una carga de expectativa que me hizo comprender que realmente habían preparado algún tipo de presentación propia. Probablemente esperaban usar la velada para consolidar su imagen como la pareja exitosa que finalmente había superado las dificultades económicas gracias al apoyo temporal de la madre generosa. Durante la primera hora de la reunión, observé cuidadosamente cómo César y Fernanda interactuaban con el resto de la familia. Habían desarrollado una narrativa perfectamente sincronizada sobre su situación económica. César había encontrado un trabajo excelente en una empresa de construcción internacional, Fernanda estaba considerando regresar a estudiar una maestría, y ambos se sentían profundamente agradecidos por haber superado los años difíciles, con la ayuda incondicional de su familia. Mi hermana Rosa comentó lo bien que se veían ambos, lo prósperos y felices que parecían. Fernanda, me alegra tanto ver que finalmente las cosas están saliendo bien para ustedes. Lucinda nos había contado que habían pasado por momentos complicados, pero se nota que ya salieron adelante por completo. Sí, tía Rosa. Han sido años difíciles, pero César nunca se rindió. Siempre mantuvo la fe de que íbamos a salir adelante, y mira, aquí estamos. Fernanda sonrió con esa perfección ensayada que yo conocía tan bien. Mamá fue increíblemente paciente y comprensiva durante todo el proceso. Las palabras paciente y comprensiva me sonaron como una descripción sanitizada de 4 años de manipulación económica sistemática. Ellos habían transformado mi explotación en una virtud maternal, convirtiendo su abuso en una historia inspiradora de apoyo familiar incondicional. A las 8 en punto, cuando todos habían terminado el plato principal y la conversación fluía naturalmente entre recuerdos del pasado y planes del futuro, César se levantó de su silla y pidió la atención de todos los presentes. Disculpen. Me gustaría decir algunas palabras antes del postre. Este era el momento que yo había estado esperando. Su presentación pública iba a ser el preludio perfecto para mi propia revelación. Me recosté en mi silla y los observé con la tranquilidad de alguien que conoce exactamente cómo va a terminar la obra de teatro. Quería aprovechar esta ocasión tan especial para agradecer públicamente a mi suegra, Lucinda, por ser la mujer más generosa y comprensiva que he conocido en mi vida. César habló con una sinceridad actuada que habría sido convincente si yo no hubiera escuchado las grabaciones donde se burlaba de mi ingenuidad. Durante los últimos años, cuando Fernanda y yo atravesamos dificultades económicas, ella nos tendió la mano sin pedirnos nada a cambio. Los invitados murmuraron palabras de aprobación y admiración hacia mí. Varios familiares asintieron con sonrisas de orgullo, como si estuvieran confirmando algo que siempre habían sabido sobre mi carácter generoso. La manipulación estaba funcionando perfectamente en ambas direcciones. Ellos consolidaban su imagen pública mientras reforzaban mi reputación como madre sacrificada. Fernanda se levantó para unirse a César en su presentación. Mamá, no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud. Hubo momentos en que pensamos que no íbamos a poder salir adelante, pero tú siempre creíste en nosotros. Siempre estuviste ahí cuando más te necesitábamos.
La palabra necesitábamos me resonó con una ironía amarga. Ellos nunca me habían necesitado realmente. Habían necesitado mi dinero, mi disposición a ser manipulada, mi incapacidad para establecer límites. Pero a mí como persona, como madre con sentimientos y necesidades propias, nunca me había necesitado verdaderamente. Y ahora que César tiene un trabajo estable y bien remunerado, continuó Fernanda, queremos asegurarle a toda la familia que vamos a devolverle cada peso que nos prestó durante estos años. Ha sido un préstamo, no un regalo, y vamos a honrar esa deuda con intereses. La palabra préstamo fue la gota que derramó el vaso. Durante 4 años, nunca habían mencionado la posibilidad de devolver el dinero. Siempre había sido presentado como ayuda familiar de emergencia, no como un préstamo formal con expectativas de reembolso. Pero ahora, frente a testigos, estaban reescribiendo la historia para quedar como personas honorables que siempre habían tenido la intención de cumplir con sus obligaciones. Los aplausos de los invitados llenaron mi comedor. Varios familiares se acercaron a felicitarme por haber criado una hija tan agradecida y un yerno tan responsable. La imagen que César y Fernanda habían proyectado era perfecta. La pareja joven que había superado adversidades gracias al apoyo familiar y que ahora estaba lista para devolver la generosidad recibida. Pero yo seguía sentada en mi lugar, observando la actuación con una sonrisa serena que desconcertó a Fernanda. Ella me conocía lo suficiente para saber que mi silencio no era aprobación, sino algo mucho más peligroso. En sus ojos vi un destello de inquietud cuando me vio levantarme lentamente de mi silla. Gracias, César y Fernanda, por esas palabras tan hermosas. Mi voz salió clara y controlada, llenando el silencio expectante del comedor. Ahora me gustaría compartir algunas cosas con nuestra familia que creo que van a encontrar muy interesantes. La expresión de confianza en el rostro de Fernanda comenzó a transformarse en algo parecido al terror. Me dirigí lentamente hacia el aparador donde había preparado cuidadosamente una carpeta de documentos y mi computadora portátil conectada al sistema de sonido que había instalado discretamente la semana anterior. Los invitados me observaban con curiosidad creciente, esperando algún tipo de discurso emotivo en memoria de mi difunto esposo. Pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la percepción que tenían de nuestra familia. Antes de continuar con el postre, me gustaría compartir con ustedes la verdadera historia de estos últimos 4 años. Mi voz resonó clara y firme por toda la casa. Porque César y Fernanda acaban de contarles una versión muy editada de lo que realmente ha estado sucediendo en nuestras vidas. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Fernanda y César intercambiaron una mirada de pánico que confirmó mis sospechas. Sabían exactamente a qué me estaba refiriendo, pero jamás imaginaron que yo tendría el valor de exponerlos públicamente. Fernanda mencionó que me van a devolver el dinero prestado durante estos años difíciles. Me parece justo que todos sepan exactamente de cuánto dinero estamos hablando. Abrí la carpeta y saqué los estados de cuenta bancarios que había organizado cronológicamente. $52,435 en 4 años y 2 meses. Los murmullos de sorpresa llenaron el comedor. Esa cantidad representaba más dinero del que muchos de mis familiares ganaban en 2 años completos de trabajo. Mi hermana Carmen se llevó la mano al pecho, claramente impactada por la cifra que acababa de escuchar. Pero la cantidad no es lo más interesante de esta historia, continué, manteniendo la calma mientras veía cómo César comenzaba a ponerse visiblemente nervioso. Lo más fascinante es descubrir cómo realmente han estado usando ese dinero que yo creía que era para emergencias y necesidades básicas. Encendí mi computadora y el primer documento apareció proyectado en la pared del comedor, una fotografía del detective privado mostrando a César y Fernanda saliendo de una tienda de electrónicos con bolsas llenas de compras costosas, el mismo día que me habían pedido dinero urgente para medicamentos. Esta fotografía fue tomada el 15 de marzo de este año, exactamente 4 horas después de que Fernanda me llamara llorando porque necesitaban $500 para medicinas que César requería urgentemente. La imagen hablaba por sí sola, 2 personas gastando dinero en lujos mientras inventaban emergencias médicas para extraer más recursos de una madre ingenua. Fernanda se puso de pie bruscamente, su rostro había perdido todo el color. «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos estás espiando como si fuéramos criminales?» Su voz temblaba entre la indignación y el terror puro. Porque necesitaba entender si realmente estaban pasando por las crisis que me describían tan dramáticamente cada vez que me pedían dinero. Cambié a la siguiente imagen,
Una captura de pantalla de las redes sociales de Fernanda mostrando su almuerzo en un restaurante de 5 estrellas, publicada el mismo día que me había contado que no tenían dinero ni para comida básica. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, procesando la contradicción evidente entre las historias de pobreza desesperante y la evidencia visual de un estilo de vida lujoso. Mi cuñado Roberto se inclinó hacia adelante para ver mejor las imágenes. Su expresión había cambiado de confusión a comprensión gradual. Pero las fotografías son solo el comienzo, anuncié mientras preparaba el audio que había estado esperando semanas para reproducir. Porque también tengo grabaciones de conversaciones donde César y Fernanda discuten abiertamente cómo manipularme para conseguir más dinero. El primer audio comenzó a reproducirse por todo el sistema de sonido de la casa. La voz de Fernanda sonó cristalina y cruel. Mi madre es tan predecible. Solo tengo que llorar un poco y contar una historia triste, y siempre abre su cartera. La reacción fue inmediata y devastadora. Varios invitados se pusieron de pie, algunos con expresiones de shock, otros de indignación pura. Mi hermana Rosa me miró con los ojos llenos de lágrimas, claramente procesando la magnitud de la traición que acababa de presenciar. Pero yo no había terminado. El segundo fragmento de audio era aún más cruel, la voz de César riéndose mientras decía: «Tu mamá siempre ha sido demasiado ingenua. Podríamos estar pidiendo dinero para comprar drogas y ella encontraría la manera de justificarlo como una emergencia médica». Fernanda comenzó a llorar, pero esta vez no eran las lágrimas calculadas que había usado para manipularme durante años. Eran lágrimas de pánico puro, de alguien que ve cómo su mundo cuidadosamente construido se desmorona frente a testigos que jamás olvidarán lo que están presenciando. «Mamá, por favor, para esto. Podemos hablar en privado, explicarte todo. Esas grabaciones están fuera de contexto». Sus súplicas desesperadas solo confirmaron la autenticidad de las evidencias que estaba presentando. Fuera de contexto. Mi voz se volvió más firme, más poderosa. Entonces ayúdame a entender el contexto correcto. Explícale a toda nuestra familia el contexto donde es aceptable burlarse de la madre que te está manteniendo económicamente mientras finges estar en crisis. César intentó tomar control de la situación. «Doña Lucinda, usted está malinterpretando conversaciones privadas. Fernanda y yo siempre hemos estado agradecidos por su ayuda. Todo esto es un malentendido terrible». Un malentendido. Proyecté en la pared la siguiente evidencia: una serie de transferencias bancarias mostrando que el mismo día que me pidieron dinero para renta, habían gastado esa cantidad exacta en un casino local. También es un malentendido que hayan usado el dinero para la renta de marzo para apostar en el casino. Los murmullos de indignación se volvieron más fuertes. Mi primo Eduardo, que había permanecido silencioso hasta ese momento, se levantó de su silla con evidente disgusto. «Fernanda, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? Durante 4 años has estado mintiéndole descaradamente». «No es lo que parece». Fernanda intentó defenderse, pero su voz había perdido toda la confianza que había mostrado durante su presentación teatral apenas 30 minutos antes. «Mamá está exagerando todo. Sí, cometimos algunos errores, pero nunca quisimos lastimarla». «Algunos errores». Reproduje el último fragmento de audio, donde claramente se escuchaba a Fernanda diciéndole a una amiga por teléfono: «Honestamente, creo que mi madre disfruta sintiéndose necesaria. Si dejáramos de pedirle dinero, probablemente se sentiría inútil. Es como si le gustara ser nuestra salvadora personal». Ese fragmento fue el golpe final. Varias personas en el comedor comenzaron a levantarse, claramente incómodas con presenciar más evidencias de una manipulación tan sistemática y cruel. La imagen que César y Fernanda habían construido durante años se desintegró completamente en menos de 20 minutos. Renata, que había permanecido cerca de la cocina observando todo en silencio, se acercó a mí y puso una mano protectora en mi hombro. «Lucinda, todos estos años hemos visto cómo te sacrificabas por tu familia, pero jamás imaginamos que estabas siendo manipulada tan cruelmente». Mi hermana Carmen se dirigió directamente a Fernanda con una expresión de disgusto que jamás le había visto. «Fernanda, tu madre se ha estado matando trabajando y ahorrando para ayudarte, mientras tú y tu esposo se burlaban de ella a sus espaldas. Es lo más repugnante que he presenciado en mi vida». César intentó una última maniobra desesperada. «Todas las familias tienen problemas de comunicación. Esto se puede resolver hablando, sin necesidad de crear un escándalo público.
Pero ya era demasiado tarde. 23 personas habían sido testigos de la evidencia irrefutable. La máscara había caído completamente, y lo que quedaba expuesto era la verdad más cruda sobre quiénes eran realmente César y Fernanda cuando pensaban que nadie los estaba observando. Y yo apenas estaba comenzando. Me dirigí nuevamente hacia la carpeta de documentos, pero esta vez mi movimiento tenía la precisión de un cirujano preparándose para el corte más delicado de una operación compleja. Los invitados permanecían en silencio absoluto, algunos de pie, otros aún sentados pero claramente conmocionados por lo que acababan de presenciar. Fernanda y César parecían dos animales acorralados, buscando desesperadamente una salida que ya no existía. Pero todavía no hemos llegado a la parte más interesante de esta historia, anuncié mientras sacaba un folder diferente de mi carpeta. Porque durante estos meses de investigación, también descubrí algunos detalles legales muy importantes que creo que todos deberían conocer. Fernanda me miró con terror creciente. Ella sabía que yo había cambiado durante estos últimos meses, pero jamás imaginó que hubiera llegado tan lejos en mi preparación. Mamá, ya fue suficiente. Todos entendieron tu punto. No necesitas humillarnos más frente a toda la familia. Humillarlos. Mi voz adquirió un tono que jamás había usado antes, una firmeza que surgía desde lo más profundo de mi alma transformada. Fernanda, tú y César se humillaron solos durante 4 años. Yo solo estoy mostrando las pruebas. Abrí el primer documento legal y lo mostré a todos los presentes. Este es un contrato de préstamo formal que mi abogado preparó la semana pasada. Incluye todas las transferencias que he hecho durante estos 4 años, con intereses calculados según las tasas bancarias actuales. El total, incluyendo intereses, es de $68,900. César se puso de pie inmediatamente, su rostro había pasado de la vergüenza al pánico financiero puro. Doña Lucinda, usted nunca mencionó intereses. Siempre presentó el dinero como ayuda familiar, no como préstamos comerciales con términos legales. Tienen razón, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Nunca mencioné intereses porque creí que estaba ayudando a mi familia durante una crisis temporal. Pero las grabaciones que acaban de escuchar demuestran que ustedes siempre supieron que me estaban manipulando deliberadamente. Eso convierte cada transferencia en un acto de fraude familiar. Mi cuñado Roberto, que trabajaba en el sector legal, se acercó para examinar los documentos. Lucinda, esto está muy bien documentado. Cualquier juez consideraría esto como evidencia sólida de manipulación económica sistemática. Pero yo tenía una carta final que ni siquiera Roberto esperaba. Saqué un sobresellado y lo mostré a todos los presentes. Y este es mi testamento nuevo, firmado y notarizado hace 3 días. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernanda entendió inmediatamente las implicaciones de mis palabras. Durante años había asumido que eventualmente heredaría mi casa, mis ahorros, mis pertenencias. Esa expectativa había sido parte de su cálculo mental cuando decidía cuánto dinero podía extraer de mis inconsecuencias permanentes. En mi testamento anterior, Fernanda era mi única heredera. Recibiría mi casa, mis ahorros restantes, mis inversiones, todo lo que había trabajado durante 60 años de mi vida. Hice una pausa deliberada para que las implicaciones de mis palabras se asentaran en la mente de todos los presentes. Pero ese testamento ya no existe. Fernanda se puso de pie con movimientos temblorosos, las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero esta vez mezcladas con pánico financiero además de vergüenza emocional. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hija, tu única hija. No puedes desheredarme por unos errores que cometimos cuando estábamos desesperados. Unos errores. Mi voz se elevó por primera vez en toda la noche. Fernanda, durante 4 años me robaste sistemáticamente, te burlaste de mí, me manipulaste, me mentiste descaradamente, y me hiciste vivir en condiciones de pobreza para mantener tu estilo de vida lujoso. Eso no son errores, esos son decisiones conscientes y crueles. Abrí el sobre del testamento y comencé a leer en voz alta las disposiciones más importantes. Por la presente, revoco todos los testamentos anteriores y establezco las siguientes disposiciones para mis bienes. Mi casa será donada a la Fundación de Mujeres Mayores Víctimas de Abuso Familiar. Mis ahorros restantes serán divididos entre mis hermanas Rosa y Carmen, y mi vecina Renata Olivares, quienes me han demostrado amor genuino sin condiciones económicas.
La reacción de Fernanda fue devastadora. Se desplomó en su silla, sollozando con una desesperación que era completamente diferente de las lágrimas calculadas que había usado para manipularme durante años. Esta vez, el dolor era real, porque finalmente entendía las consecuencias permanentes de sus acciones. César intentó una última maniobra desesperada, dirigiéndose a los demás familiares. Por favor, ayúdenos a hacerla entrar en razón. Fernanda es su hija, cometió errores, pero sigue siendo familia. No pueden permitir que una pelea destruya décadas de relación familiar. Pero mi hermana Rosa se levantó y me abrazó con una fuerza que no había sentido en años. Lucinda, deberías haber hecho esto mucho antes. Lo que Fernanda te hizo no fue una pelea familiar, fue abuso económico sistemático. Nosotras te apoyamos completamente. Una por una, las demás personas en el comedor comenzaron a acercarse para expresar su apoyo. Mi primo Eduardo, mi cuñado Roberto, mis vecinos, los amigos de mi difunto esposo, todos habían presenciado la evidencia irrefutable y habían llegado a la misma conclusión. Yo había sido víctima de una manipulación cruel durante años, y mi decisión de cortar los lazos era completamente justificada. Fernanda hizo un último intento desesperado, cayendo de rodillas frente a mi silla. Mamá, por favor, perdóname. Sé que cometimos errores terribles, pero te amo, eres mi madre. Podemos ir a terapia familiar, puedo devolverte el dinero, puedo cambiar. Solo dame una oportunidad de arreglar esto. Por un momento, mi corazón maternal se ablandó. 4 décadas de amor incondicional no desaparecen fácilmente, ni siquiera después de la traición más profunda. Pero entonces recordé las grabaciones donde se burlaba de mi ingenuidad, las fotografías gastando mi dinero en lujos mientras me mentía sobre emergencias, los 4 años de manipulación sistemática disfrazada de amor filial. Fernanda, durante 4 años tuviste miles de oportunidades de ser honesta conmigo. Elegiste mentir cada vez. Durante 4 años tuviste la oportunidad de tratarme con respeto. Elegiste burlarte de mí cada vez. Durante 4 años tuviste la oportunidad de valorar mi sacrificio. Elegiste explotarlo cada vez. Me levanté de mi silla y me dirigí hacia la puerta principal, haciendo una señal clara de que la reunión había terminado. Esta cena era para honrar la memoria de mi esposo, un hombre que jamás habría tolerado la manera en que ustedes me han tratado. Creo que él habría estado orgulloso de verme recuperar mi dignidad esta noche. Los invitados comenzaron a salir en silencio, algunos deteniéndose para abrazarme, otros para susurrar palabras de apoyo, todos claramente impactados por lo que habían presenciado. César y Fernanda fueron los últimos en irse, cargando no solo con la humillación pública, sino con la realización de que habían perdido para siempre su fuente de ingresos fácil y su herencia esperada. Cuando finalmente cerraron la puerta, me quedé sola en mi comedor, rodeada de platos sucios y copas vacías, pero sintiendo una libertad que no había experimentado en años. Por primera vez en 4 años, no tenía que preocuparme por el próximo llamado pidiendo dinero, la próxima emergencia inventada, la próxima mentira elaborada. Había recuperado mi vida, mi dignidad y mi poder personal. Y apenas estaba comenzando a descubrir quién era yo sin la carga de ser la madre explotada de 2 adultos manipuladores. 3 meses después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, una pequeña cabaña que alquilé en las afueras de la ciudad, rodeada de montañas y un silencio que había olvidado que existía. El teléfono que descansa sobre la mesa no ha sonado en 2 semanas, y esa quietud me resulta más hermosa que cualquier sinfonía. Los primeros días después de la cena fueron caóticos. Fernanda me envió 42 mensajes de texto la primera noche, cada uno más desesperado que el anterior. Comenzaron con disculpas elaboradas, continuaron con promesas de cambio, escalaron hacia amenazas veladas, y terminaron con súplicas desgarradoras pidiendo una última oportunidad. Leí cada mensaje una sola vez y después cambié mi número de teléfono. César intentó una aproximación diferente, presentándose en mi casa una semana después con flores y un sobre que contenía un cheque por $1000 como primer pago de la deuda. Su actuación había evolucionado hacia la del yerno arrepentido que finalmente había comprendido la magnitud de sus errores. Pero yo ya no era la mujer que se dejaba manipular por gestos simbólicos y promesas vacías. César, ese cheque no cubre ni el 2% de lo que me deben, y ambos sabemos que no tienes la intención real de devolver el resto. Le devolví el sobre sin abrirlo. Pero más importante aún, el dinero ya no es el problema.
El problema es que durante 4 años ustedes demostraron exactamente quiénes son cuando creen que nadie los está observando. Su última visita fue hace 6 semanas, cuando llegó acompañado de Fernanda para intentar una reconciliación final. Habían preparado un discurso conjunto donde reconocían sus errores, prometían terapia familiar y suplicaban una oportunidad de reconstruir nuestra relación. Pero sus palabras sonaban huecas, ensayadas, desesperadas por recuperar no a la madre que habían perdido, sino la fuente de ingresos que había mantenido su vida cómoda durante años. No van a volver a verme, les dije con una claridad que me sorprendió a mí misma. No porque los odie, sino porque finalmente entendí que el amor no debe doler tanto. El amor real no se basa en mentiras, manipulación y explotación. Lo que ustedes me dieron durante estos años no fue amor, fue conveniencia disfrazada de afecto filial. Fernanda lloró esa tarde con una desesperación que parecía genuina, pero yo había aprendido a distinguir entre el dolor real y las lágrimas calculadas. Mamá, sigues siendo mi madre. No puedes simplemente decidir que ya no soy tu hija. Tienes razón, Fernanda. Siempre serás mi hija biológicamente. Pero ya no eres mi responsabilidad emocional ni económica. Durante 69 años de mi vida, definí mi valor personal a través de mi capacidad de sacrificarme por otros. Hoy descubrí que valgo mucho más que eso. Vendí mi casa el mes pasado, exactamente como había establecido en mi testamento. La Fundación de Mujeres Mayores Víctimas de Abuso Familiar la convertirá en un refugio para mujeres en situaciones similares a la mía. Cuando firmé los papeles de venta, sentí como si estuviera cerrando un capítulo completo de mi vida, no solo la relación tóxica con Fernanda, sino también la versión de mí misma que había permitido ser explotada durante tanto tiempo. Con el dinero de la venta y mis ahorros restantes, tengo suficiente para vivir cómodamente el resto de mis años sin depender de nadie ni permitir que nadie dependa de mí de manera no saludable. Por primera vez en décadas, mis decisiones económicas se basan en mis propios deseos y necesidades, no en las manipulaciones emocionales de personas que confundían amor con conveniencia. Renata me visita cada 2 semanas, trayendo noticias del barrio y actualizaciones sobre la familia que decidí dejar atrás. Fernanda y César tuvieron que mudarse a un apartamento mucho más pequeño, me contó la semana pasada. Parece que finalmente están enfrentando las consecuencias reales de vivir sin ingresos genuinos. Sus palabras no me generaron satisfacción vengativa, solo una tranquilidad profunda al saber que mi decisión había tenido el efecto esperado. Mis hermanas Rosa y Carmen me llaman regularmente, no para pedirme nada, sino simplemente para mantener el contacto familiar que siempre debió existir sin condiciones económicas. Lucinda, te ves 10 años más joven, me dijo Rosa durante su última visita. Es como si hubieras recuperado una luz en los ojos que no veíamos desde hace años. Ayer encontré una carta de Fernanda en mi buzón. No había remitente, pero reconocí su letra inmediatamente. La leí una sola vez antes de quemarla en la chimenea de mi nueva casa. Era una carta larga, llena de justificaciones, explicaciones tardías, y una última súplica para que reconsiderara mi decisión. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí, porque finalmente había aprendido a distinguir entre amor genuino y manipulación disfrazada de afecto. Ahora paso mis días leyendo libros que había querido leer durante años, caminando por senderos de montaña que me conectan con una versión de mí misma que había olvidado que existía, cocinando comida simple solo para mí, durmiendo sin la ansiedad constante de preguntarme cuándo sonará el teléfono con la próxima emergencia inventada. Esta mañana, mientras tomaba café en mi terraza viendo amanecer sobre las montañas, me di cuenta de que había experimentado algo que muchas mujeres de mi generación jamás logran. Una segunda oportunidad de descubrir quién soy cuando no estoy definida por mi capacidad de sacrificarme por otros. A los 70 años, estoy aprendiendo que la soledad elegida es infinitamente más valiosa que la compañía tóxica, que el silencio propio es más hermoso que las conversaciones llenas de mentiras, que mi valor como persona jamás debió estar condicionado a mi disposición de ser explotada por quienes decían amarme. Fernanda perdió a su madre el día que decidió convertirme en su fuente de ingresos personal. César perdió a su suegra el día que decidió burlarse de mi generosidad. Pero yo no perdí nada esa noche. Recuperé mi dignidad, mi autonomía, mi capacidad de tomar decisiones sin culpa, y la oportunidad de vivir el resto de mi vida en mis propios términos. Mi nombre ya no es el de la madre sacrificada que permite cualquier abuso en nombre del amor familiar. Mi nombre ahora es el de una mujer que finalmente aprendió que el amor verdadero jamás debe requerir la destrucción de la propia dignidad.
Mi historia antigua terminó aquella noche en el comedor, frente a 23 testigos que vieron cómo una mujer mayor recuperó su poder personal. Pero mi historia nueva apenas está comenzando, y por primera vez en años, soy yo quien controla cada página que queda por escribir.